Buenos días, estudiantes. Hoy trabajaremos un nuevo propósito en el curso de personal social. Tenemos que identificar los principales aportes de la cultura Wari. Esta cultura pues se desarrolla justamente en la parte sur del Perú, paralelamente a lo que es la cultura tiahuanaco. Recuerden ustedes que en la clase anterior, cuando les hablaba de Tiahuanaco, yo les mencionaba que mientras Tiahuanaco se desarrollaba pues en la parte del altiplano, en la meseta del Collao, eh, en la parte del departamento de Ayacucho también, ¿no? Se iba desarrollando este pueblo denominado pues Wari, ¿no? En la región Wari. Entonces nuestro tema el día de hoy es Wari, guerreros y artesanos. Bueno, la parte de guerreros va a ser una de las características principales pues para que se llame Imperio Wari. Entonces hablemos un poco acerca de la cultura Wari, que llegaron a alcanzar pues el título de primer imperio pre-inca, ¿no? Es decir, antes de los incas, porque los incas se llamaron pues el imperio de los incas, porque sometieron a otros pueblos, pero ya los Wari pues tenían estas características también antes de los incas, que sometían a los pueblos para extender sus dominios territoriales. Vean aquí en el mapa, por ejemplo, está señalando el departamento aquí, ¿no? De Ayacucho, que es Wari, y desde aquí se fue extendiendo, pues, ¿no? A lo largo de la costa norte del Perú y un poco hacia el sur. Es decir, ¿no? Y llegaron a dominar toda esa parte que está enmarcado. Y a la ubicación entonces en el actual departamento de Ayacucho tuvo pues su centro de poder administrativo, político y militar. El descubridor es Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Entonces, para ser un estado imperialista tuvieron pues que tener una sociedad prácticamente guerrera, ¿no? Es decir, un estado prácticamente gobernado por militares. Las características, bueno, es un poquito variada y lo vamos a ver a continuación. Como ya les había dicho, un estado imperialista que llegaría a a dominar parte de la sierra y la costa del Perú. Tuvo un gobierno poderoso y centralizado. No se olviden, la parte centralizada es el lugar donde tenían ellos el dominio del poder, en este caso el departamento de Ayacucho, y vemos a uno de los personajes que podría representar, ¿no? Al estado militarista de Wari. Tuvieron un gran desarrollo tecnológico pues en las construcciones, por ejemplo, de las ciudades, en el campo de la hidráulica, ¿no? Construyendo, por ejemplo, acueductos. eh, Además, pues dominaron las laderas, ¿no? Es decir, en las faldas de los cerros, donde pudieron pues vencer todas estas complejidades, ¿no? Que se presenta este tipo de relieve para poder desarrollar algunas terrazas agrícolas. Bien, entonces ahí podemos ver una muestra de este pueblo de la cultura Wari que se desarrolla justamente, ¿no? En el campo de la agricultura, ¿no? Haciendo grandes obras de ingeniería hidráulica. También pues una muestra de las ciudades, ¿no? Que conectan justamente desde Ayacucho, ¿no? Todo esto construido con pura piedra que hasta el día de hoy está perdurando, ¿no? De ahí pues podemos decir que son obras de ingeniería. Las ciudades, por supuesto, servían como centros administrativos de gobierno. Nuevamente, entonces le explico aquí para pasar a la siguiente diapositiva que Huari se desarrolló en el departamento actual de Ayacucho y fue un imperio que llegaría a dominar a las partes de la costa y sierra del Perú. Ahora hablemos un poquito de los aportes culturales en el campo de la arquitectura. Vean ustedes, ¿no? Las grandes ciudades, ¿no? En esta parte del Perú estaban construidas principalmente de piedra. Y claro, en la costa llegarían pues a usar el adobe como siempre, ¿no? Es decir, en la sierra se utiliza el material de la piedra y en la costa el adobe o el barro. Todas estas construcciones arquitectónicas son pues prácticamente ciudades, urbanizaciones donde la población pues va a utilizarlas. Hablemos un poco acerca de su cerámica con las siguientes características que eran hechas de manera diseñadas o con formas antropomorfas, ¿no? Es decir, rostros humanos y algunas características quizás de otros seres mitológicos. Zoomorfos quiere decir de animales,
y figuras geométricas, que ya ustedes saben cuáles son las figuras geométricas, ¿no? Rombos sobre todo, cuadrados, entre otros, ¿no? Polícromas porque utilizaron algunos colores, principalmente los rojos, ¿no? Y hablemos también un poco acerca de la textilería, donde van a mostrar también parte del arte que ellos hacían a través de la confección de tapices, ¿no? Es decir, mantas, y emplearon pues la lana de algodón, ¿no? Es decir, de la planta y la lana de alpaca, ¿no? En cuanto a la agricultura, ellos hicieron la parte tecnológica, como les había mencionado, sobre todo pues en la construcción de andenes, ¿no? Los andenes son terrazas que estaban en las laderas de los cerros y de ahí pues que ellos empezaron a dominar los pisos altitudinales, ¿no? Entonces se caracteriza justamente en la agricultura por controlar verticalmente los pisos ecológicos o altitudinales. Vean ustedes, ¿no? Aquí es una muestra de estas terrazas que posteriormente los incas inclusive lo van a seguir utilizando, lo van a perfeccionar y bueno, de esa forma pues aquí podían sembrar una variedad de productos como la papa, el maíz, habas, entre otros productos. Bien, estudiantes, esto es nuestro trabajo el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.